Bien, buenas noches con todos a su clase del 23 de febrero del 2021 de bases 3 y el segmento de química orgánica, ¿no? Y nos encontramos con el tema de las representaciones geométricas de los ciclos, ¿no? Y hoy lo que tenemos que completar es justamente la parte que corresponde cuando tenemos los ciclos alcanos, pero con ramificaciones. Entonces, ahí tienen ustedes una representación gráfica, ¿no? De un ciclo alcano con ramificaciones. Entonces, ¿qué es lo que exactamente está sucediendo en esa representación? Las ramificaciones lo que hacen es complejizar la estructura, de manera tal que hay casos en los cuales, bueno, aquí no veo un nivel mayor de complejidad, porque son sustituyentes medianamente complejos. Y entonces, ¿cómo procedemos cuando tenemos este tipo de estructuras? Tenemos que nombrar la cadena principal. Entonces, la cadena base como tal, en términos generales, se convierte en la más larga. Y además se va citando los sustituyentes secundarios, ¿no? Nosotros, clases anteriores, habíamos explicado o habíamos conversado de que justamente cuando tenemos un ciclo, el ciclo se constituye en la cadena principal. Y los sustituyentes deben ser considerados en función de la posición que ocupen, según el carbono al cual están enlazados a estos ciclos. Entonces, ya nosotros hemos tenido por varias ocasiones situaciones en las cuales tenemos varios sustituyentes alrededor del ciclo. Entonces se le da la posición 1 o el localizador 1 justamente, y hay que buscarle las alternativas, ¿no? Las alternativas también van en función de las combinaciones que puedan darse con respecto a la cercanía de los sustituyentes. Entonces, en este caso es sencillo, ¿no? Porque solo tenemos un sustituyente y, y entendemos que este es el localizador 1 para este caso puntual. Déjenme ver si hay alguien en la sala. Entonces, se le da el localizador 1. Y tal como nosotros podemos ver, hay una cadena unida. Porque es una cadena unida. Sin embargo, toda esta nueva cadena se convierte en sustituyente. Entonces, ¿cómo vamos armando este tipo de problemas o cómo vamos a ir analizando la estructura del nombre del compuesto con los sustituyentes incluidos? Empezamos con el sistema base. Entonces, el sistema base es el ciclo. Y por supuesto, este sistema base es el ciclo pental.
Aquí hay algo muy importante. Entonces, todo esto se convierte en sustituyente. Pero a su vez, como mencionábamos, esto es una cadena. Y esta cadena tiene su enlace de manera tal que empezamos a contabilizar los carbonos de esta cadena sin considerar el enlace. Entonces, el localizador para esta cadena, el sustituyente más larga, empezaría aquí. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Qué también está sucediendo? Que eso significa que se estaría perdiendo un carbono. Y también nos percatamos que esta cadena de sustituyente más larga, como tiene 5 carbonos, le denominamos el pentil, ¿no? Y los otros sustituyentes que están enlazados a esta cadena ramificada, los identificamos como metil. Entonces, vamos ahora estructurando el nombre del sustituyente. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Tenemos que en el carbono 2 y en el carbono 4 están los 2 metiles. Cuatro son 2 metiles. El dimetil, mentil. Entonces, este es el nombre del sustituyente. Entonces, finalmente, vamos a unir el nombre del sustituyente con el nombre del sistema base. Ya en esta parte nosotros consideramos las mismas reglas del IUPAC que hemos venido trabajando, en la cual la base se la ubica en la parte final del nombre del compuesto. En este caso, la base es el ciclopentano. Y todo lo que corresponde al sustituyente lo ubicamos adelante. 2,4 dimetil, mentil, ciclopentano. Normalmente la cadena principal del compuesto se constituye siempre en la más larga. Eso con referencia, o hago ese comentario porque ya veremos un caso en el cual tenemos una estructura con 10 carbonos. Entonces, siempre es necesario recordar que hay que buscar, aun cuando yo analizo la cadena ramificada, y esa cadena ramificada que se convierte todo en un sustituyente, hay que buscarle el más bajo localizador. Entonces nuevamente va a entrar el tema de las opciones.
Sí estamos grabando, no sé. Hay que analizar el tema de las opciones. Entonces, dentro de esas opciones, por ejemplo, buscar en lo posible que empiecen estas ramificaciones con el localizador 1, en lo posible. Y lo segundo que es importante recordar es que las cadenas normalmente de los sustituyentes se reducen y se reducen con un carbono, que es justamente este carbono de enlace. Ese es el otro punto que hay que considerar. Entonces veamos un ejemplo. Pero antes de pasar ahí, a ver, veamos unos dos más antes de irnos a unos dos ejemplos más con ciclos. Por favor, darle nombre a esta estructura que he dibujado. Intenten ustedes elaborar el nombre. Hizo una consulta en el ejercicio anterior, el 2,4 dimetilpentil, que no va entre paréntesis el 1, sé que indicando en qué puesto de carbono está, o queda solo ahí. Ya, correcto. Ya, ese caso lo vamos a ver ya mismo. Ya, mis, esa duda me surgió porque ya le hizo un ejercicio así en clases anteriores. Ya, escuche, con respecto a esa incógnita, cuando se trata del carbono número 1, no se coloca el paréntesis. Pero, por ejemplo, si esta estructura hubiese tenido en otro carbono, ahí sí yo colocaba el paréntesis que usted dice. Ahí sí. Pero en el caso... O sea que, Miss, la regla entonces sería que a partir del carbono 2 se coloca lo que es el numeral. A partir del carbono 2 puede usted, o se colocan estos paréntesis. Estos paréntesis lo que denotan es la ubicación del carbono en donde se encuentra este sustituyente, que es una cadena ramificada. Cuando tenemos un caso como este, en el cual solo hay una cadena ramificada y está en el carbono número 1, no es usual colocar ni el paréntesis ni el número 1. No es necesario. Sí, tengo una consulta sobre una duda que me da para pensar en este tipo de ejercicio que acabamos de ver. Por ejemplo, o sea, yo cuando lo vi, yo creí que se trataba de un ciclopentil. Por ejemplo, en el caso de las cadenas, ¿cómo identificamos cuando el ciclo es el primer, o sea, claro, o sea, o es o no es parte de la cadena, pues un ciclopentil, o cómo identificamos que esa es la cadena principal. Esa parte de allí me quedó la duda. Ya. La regla de Liouville lo que le dice es que siempre busque la cadena más larga y que esa sea la base. Eso le dice en términos generales.
Pero como aquí tenemos un ciclo, el IUPAC nos dice que le da la prioridad al ciclo. Eso nos dice el IUPAC, eso es una de las reglas. Entonces, cuando tengamos los ciclos, analicémoslo desde el punto de vista de ramificación del ciclo. Vimos un caso en la clase anterior en la cual de un ciclo habían unas ramificaciones que eran otros ciclos. Recuerdo haber visto ese caso con ustedes. Entonces, lo que hacemos es, el ciclo queda como sistema base. Y cuando tengamos otras cadenas, queda como base la más larga. Siempre quedará como base la más larga. Y a partir de la más larga, vamos identificando la estructura. Yo me atrevo a un poco a ir más allá. Por ejemplo, esta parte, porque aquí hay algo muy importante. No se considera el enlace. Dice la regla del IUPAC que estas ramificaciones lo que hacen es perder un carbono. Entonces, si yo analizara esto como tal, ¿qué es a simple vista? ¿Qué es? Es que justamente por eso, por ejemplo, si yo tomo desde el primer carbono que se ve allí, estaríamos hablando de un hexano, porque ya no tomaríamos desde el primero de entonces. Claro, exacto. Entonces, ese es por eso mi confusión, digámoslo así. O si no, sería un pentano. Y entonces el ciclo igualmente tiene 5 lados, por eso mi confusión. Es que podemos insistirle, la regla del IUPAC es clara con respecto a eso. Pierde un carbono y no considera este enlace como el primer localizador. Lo considera al siguiente carbono. O sea, es una regla. Bien, veamos qué hay acá en las respuestas con esta. Así mismo es un poquito ¿cómo se llama? Porque no puedo ver cuál es el ejercicio para realizar. Sí, gracias. A ver, aquí hay otra inquietud del señor Ochoa y dice, ¿por qué no puede ser uno ciclo pentil? Un ciclo pentil. Bueno, ya nosotros hemos venido trabajando que esto se convierte en la base y las bases que tienen o están en el primer carbono no se coloca el número 1 como tal. Eso ya lo hemos venido tratando. Por eso no va el número 1 como tal. Y eso va también direccionado a la misma respuesta de Gilson. Gilson preguntaba, ¿y por qué no puedo yo colocar aquí el paréntesis en el sustituyente? Y ese paréntesis que encierre todo el sustituyente que está conectado en el 1, ¿no? Un ciclo pentil 2.4 dimetil pentano. ¿Por qué no es pentano, Jorge? ¿Qué dijimos que decía la regla del IUPAC? Cuando las cadenas o cuando queda un enlace. En este caso se ha perdido un carbono.
y ese carbono se queda como enlace de la ramificación. Entonces ahí de Celiopac se cambia la terminación ano por il. Ya esto es la respuesta de Daisy. Dayana, no, es Dayana. Dayana menciona que está un etil 2, 4. Un etil. Dayana, en la combinación que estás haciendo, podemos encontrar un localizador más bajo. Cristian, los localizadores están altos. Y fíjate bien en las estructuras que están anexas al ciclo hexano. Jorge Ochoa pregunta cómo reconocemos un ciclo alcano. ¿Cómo reconocemos un ciclo alcano? De un radical ciclo alcano, si se lo grafica igual. No, el radical ciclo alcano, lo que pasa es que los cicloalcanos tienen otras derivaciones. Y entonces esas derivaciones son los compuestos aromáticos. Hace algunos días atrás, habíamos mencionado que los ciclos tienen, por ejemplo, en el caso de el caso del alqueno, ¿no? Por ejemplo, ahí tenían anillos de 6 miembros. Ese es un ejemplo que recuerdo haberle mencionado. Los compuestos, el compuesto aromático del benceno, del tolueno, del fenol. Pero en este caso, no es un radical, por cuanto la cadena principal es el ciclo pentano y los sustituyentes o la cadena sustituyente, para poder enlazarse con este sistema base, requiere obligatoriamente un carbono. Y entonces ese carbono se pierde es del sustituyente, más no del ciclo como tal. Dayana tiene un
metil 2, 4, isopropil 5, 6. ¿Quién es Ginger Tomalá? Los isopropil Ginger tienen más bajo localizador. Es posible conseguirles más bajos localizadores a los isopropil. Igualito con Gilson, puede sacar localizadores más bajos. O sea, mis que aquí no se ordena por orden alfabético, sino por los localizadores más bajos. Se ordena. La situación es la siguiente con respecto a esto. Nosotros dijimos que cuando la regla del IUPAC siempre busca que se enumeren los localizadores cuando el sustituyente está más cercano al inicio. Entonces, nosotros tenemos este ciclohexano, eso nadie tiene duda alguna. Pero si yo enumero a este sustituyente como número 1, muchos han hecho eso. Han colocado al etil como número 1. Entonces yo tengo una combinación en la cual una de las primeras alternativas que nos dice el IUPAC es que intentemos en esta dirección, en el sentido del reloj. Mi siguiente sustituyente sería justamente el isopropil con 2, quedaría el tercer carbono, el cuarto, el quinto y el sexto, ¿no? Para los metiles. Otra alternativa es cambiarlo de dirección. Pero lo recomendable en este caso es, teniendo sustituyentes consecutivos, lo preferente es que inicie la cadena, los localizadores o la numeración con uno de los extremos. Para estos casos en los cuales tengo sustituyentes consecutivos, debería de usar uno de ellos como inicio de la ubicación de los localizadores. Evitar esta situación de que queda este espacio vacío. ¿Por qué? Porque este caso especial de la representación geométrica requiere hacer un barrido completo de esos sustituyentes. Entonces, esa es la razón por la cual esta alternativa no es viable. Entonces, trabajamos y podemos iniciar la cadena ubicando el primer localizador aquí, porque es uno de los extremos. Entonces ahí puedo completar yo ese barrido. El otro más, ¿cómo se llama? El de Cuamo, el sopa baja. Entonces yo puedo completar ese barrido. Pero ¿qué ocurre? Si lo hago en esta misma dirección, el siguiente sustituyente va a estar saltando
Entonces tampoco me conviene esa alternativa de numeración. La alternativa de numeración que me conviene es en el sentido contrario. Y ahí sí poder hacer el barrido completo de los sustituyentes y que queden los más próximos en numeración. Y con eso garantiza que queda la combinación más baja. Entonces ahí queda el ciclo hexano. ¿Qué hago luego de eso? Ya es identificar esos sustituyentes. Empezamos de los más sencillos, ¿no? Estos son metil, esto es un metil. El 2 es el etil. Y estos, que son los mismos, son los isopropil. Ahí viene una pregunta, una inquietud que de seguro la van a hacer. Bueno, y si yo tenía casos como el anterior, en los cuales tenía ramificaciones de cadena, ¿por qué esto no lo considero como una ramificación? Se debe al número de carbonos. Si esto yo lo asumiese como una ramificación de cadena, significa que va a perder un carbono. ¿Y qué hago yo con esta? No puedo asumirlos como una cadena o como un sistema ramificado. ¿Por qué? Porque normalmente los sustituyentes con sistemas ramificados trabajan con más de 4 carbonos, 5 carbonos. Justamente porque por la parte teórica que indica que pierde un carbono debido al enlace con la cadena principal. Entonces, bajo esta circunstancia o bajo esta perspectiva, ya acá te doy simplemente los nombres y las localizaciones a esos sustituyentes, ¿no? Entonces, lo hago, por supuesto, conservando el orden alfabético. El etil está en el carbono número 2. 2 etil. Están los isopropil. Como son dos estructuras, entonces son diisopropil. Y están ubicados en el localizador 1 y en el localizador 5, carbono 1 y carbono 5. (1,5) di, porque son dos, isopropil. Ahora sí nos vamos con el metil. Nuevamente son 2 metiles y esos metiles están en el localizador en el carbono 3 y en el carbono 4. 3,4 dimetil. Y el nombre del sistema base, no de la cadena base, que en este caso es el ciclohexano.
Ya aquí no me entra en la pizarra, por eso lo coloco abajo. Ciclo hexano. Y esa es la forma correcta en la cual yo enumero o ubico los localizadores. ¿Alguna pregunta? Sí, máster, disculpará. Usted dice que en el primer ejercicio se pierde un hidrógeno en lo que es la cadena del pentano, pero en este caso particular que usted acaba de graficar, no veo en dónde se pierde el hidrógeno. En tal caso, en un momento de dar el examen, yo voy a poner un ejercicio similar pensando que la cadena es la que perdió el hidrógeno y poniendo como cadena principal el ciclo. Pero como no veo la diferencia, a lo mejor usted ya la ve, pero yo no veo la diferencia para poder identificar en dónde se pierde un enlace o en dónde se pierde un hidrógeno para poder determinar si el ciclo es la cadena principal o es un sustituyente. Ya, en este caso, tal como hemos hablado. No, en el primerito es mi gran problema principalmente, que aún no logro determinar. Usted dice que en el pentano, en la cadena geométrica del zigzag, ahí se ha perdido un hidrógeno, pero en el gráfico es minimalista. Yo no veo en qué momento se ha perdido el hidrógeno. Entonces, uno entiende que cuando un alcano pierde un hidrógeno se vuelve un radical. Cuando un ciclo pierde un hidrógeno se vuelve un radical y se vuelve un sustituyente. Pero en este caso particular yo principalmente pensé que el ciclo, como ha venido usted enseñando, que algunos ciclos pueden volverse sustituyentes, yo pensé que sería un ciclo pentano, 2,4-dimetil y la cadena principal sería el pentano. Pero aquí usted dice que se pierde un hidrógeno, pero cuando me toque un ejercicio igualito en el examen, voy a seguir pensando de la manera que acabo de determinar que pensé que era ejercicio y ahí me voy a sacar malo. Entonces, ¿cómo identifico cuando usted vaya a poner cuando un ciclo pentano es cadena principal o un radical ciclo pentano? Ya, primera aclaración. Lo que se está perdiendo es un localizador de carbono. Ese enlace es un carbono el que se está perdiendo. Es el localizador. Si nosotros trabajamos normalmente y analizamos esta estructura anexa al ciclo, ¿yo qué debería de hacer de manera regular? Pensando en un ejemplo como el que en este instante estamos revisando. ¿Dónde va el localizador 1? Le pregunto a usted, señor Ochoa. ¿Dónde iría el localizador 1 para esta ramificación? Desde la perspectiva mía, donde mismo está el 1. Desde aquí, ¿verdad? Ajá. Estamos de acuerdo. Ya. Pero en este caso, yo tengo otras estructuras adicionales sobre mi cadena ramificada. A eso listo, pero esas estructuras, ¿dónde están? Yo no las veo, ahí es donde yo me confundo. Ya, ¿dónde están las estructuras? Aquí, en los metiles. Estos metiles son estructuras adicionales sobre la ramificación. Entonces, al momento que veo esto, ya esto se convierte en una estructura ramificada. Con respecto a su inquietud, ¿quién va de base? Va de base el que tiene más carbonos, las estructuras que tienen más carbonos. Si, por ejemplo, yo tuviese aquí una estructura con 8 carbonos, menos uno que se pierda por este enlace entre el pentano y la estructura o la cadena de 7 carbonos, ¿quién es el más largo? Le pregunto a usted, señor Ochoa.
si usted dice de 8, que se pierde un carbono, sigue siendo 7 y sigue siendo mayor a pentano. ¿Verdad? Entonces el más largo es el que sea mayor que 5. Ese va como base. Eso es lo que le dice la regla del IUPAC, que siempre irá como sistema base aquella cadena que tenga el mayor número de carbonos. En este caso, yo tengo a la par, tengo un pentano, un ciclo pentano con 5 carbonos y tengo una estructura anexa también de 5 carbonos. Me toca elegir. Si tengo ambos y uno de ellos es el ciclo, entonces me quedo con el ciclo como principal. Y además opto por esa alternativa debido a las estructuras adicionales que tiene. Entonces, en este caso, los metiles. Pero siempre dice la regla del IUPAC en la nomenclatura, que lo que queda de base son los que tienen más números de carbono. Resumiendo, cuando se pierde un carbono, porque principalmente sin el ciclo, eso hubiera sido un hexano, ¿correcto? Pero al momento de unirse se pierde un carbono, y al momento de unirse se vuelve igual de número de carbonos. Ahora, el de mayor complejidad es el ciclo alcano, que vendría a ser la base, y lo que resta sería el sustituyente, en casos de igual cantidad de carbonos, tanto en ciclos como en cadena. Sí, pero ojo, quien perdió el carbono no es el ciclo. ¿Quién pierde el carbono? El sustituyente. Ese es el que pierde el carbono. Por eso es que empieza a enumerar este sustituyente desde el siguiente. No lo empieza a enumerar desde aquí. Este uno, y por eso lo he colocado de verde, es el localizador al interior del ciclo. Es el localizador al interior del ciclo. Entonces, este sustituyente está conectado al ciclo en el primer carbono, pero este es el carbono 1 de este ciclo pentano. No se estila colocar en la nomenclatura el número 1 como tal. Es la misma aclaración que le hago a Gilson. Pero basándonos en lógica y para mejor entendimiento, aquí lo que correspondería es un ciclo pentano, porque en la base, en este carbono, está unido el sustituyente, la cadena sustituyente. Y quien perdió el carbono es el sustituyente. ¿Por qué lo perdió? Porque no empezamos a enumerar desde aquí, sino desde el siguiente carbono. Ahí empezamos a enumerar 1, 2, 3, 4 y 5. No sé si me he explicado esta situación de la nomenclatura del IUPAC, señor Ochoa. Con el resumen que di sí me quedó más claro. Ahora tengo la otra con el de abajo. Ya, ¿qué pasa con el de abajo? Veamos el de abajo. Durante toda mi vida estudiantil colegial, a mí me enseñaron que se enumera en el sentido de las agujas del reloj y se pone, ahí se me olvidó, el sentido de la aguja y se busca el sustituyente más complejo para que sea el número 1. Ahora no entiendo por qué, si la regla de IUPAC dice que en el sentido del reloj, y usted en cambio pone ahí en sentido contrario al reloj. Ahí me perdí. Ya. ¿Qué es lo que está también sucediendo?
que el UPAC, el mismo UPAC le dice que debe procurar que el sustituyente esté más próximo o más cercano al extremo del inicio de las cadenas. Eso se nos hace muy fácil verlo cuando tenemos una cadena, por ejemplo, de este tipo. He inventado cualquier cosa, ¿no? Entonces, por ejemplo, entonces en esta circunstancia, yo lo veo fácil y digo, bueno, UPAC me dice que empiece a enumerar esta cadena desde el extremo del sustituyente más próximo a una de las puntas de la cadena. Entonces, entre este sustituyente y este, el más próximo es, obviamente, entonces, para nosotros visualmente, se nos hace fácil decir, bueno, aquí empieza. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eso es la visión lógica nuestra. Pero acá tenemos un ciclo, es decir, esto está cerrado. Esto se encuentra cerrado. Y claro que la primera opción, y vuelvo a repetir, siempre será enumerar bajo el sentido horario. Sin embargo, el mismo UPAC le pide a usted que busque la alternativa del localizador más bajo. Que busque usted esa alternativa. Y cuando a usted le toca buscar esa alternativa, el localizador más bajo, ya usted cambia la forma de enumerar o de ubicar los localizadores. Cuando hablamos de los ciclos, para el caso de los alquenos y de los alquinos hay otras consideraciones, como por ejemplo las rutas o las trayectorias. Buscar que las trayectorias tengan los dobles y los triples enlaces contenidos. Son consideraciones de las reglas de UPAC. Entonces, es verdad, en ocasiones es complejo analizarlo. Sin embargo, es necesario recordar la proximidad de los sustituyentes. Entonces, yo tengo aquí mi dibujo o mi estructura geométrica de este ciclo. Entonces, necesito empezar desde un extremo, pero ese extremo es preferible que sea al interior del ciclo, pero con un sustituyente que esté en uno de los extremos más libres. ¿A qué me refiero? Si yo empiezo, muchos colocaron a elegir como uno, porque también se ha mencionado que por el orden alfabético yo lo haga como una especie de guía al que está primero alfabéticamente. Eso también es cierto. Sin embargo, al momento de aplicar ese criterio, me percato que el etil va a quedar en la mitad de esa trayectoria. Sea que yo empiece a enumerar en este sentido o sea que empiece a enumerarlo en el sentido contrario. Y entonces, ¿eso qué va a significar? Va a significar que, por ejemplo, estos isopropil va a tener altos números como localizadores.
Porque, por ejemplo, si yo al etil lo ubico como 1, entonces al momento de enumerarlo, este puede quedar como 2 y como 4. O puede quedar, si esto lo pongo como 1, 2, 3, 4 y 6. Son altos localizadores. Y nuevamente, es preferible para situaciones como esta, en la cual tengo varios sustituyentes, empezar desde un extremo de ellos. En este caso, los que están en extremo son los isopropil. Ellos son los que están en el extremo. Por lo tanto, empiezo con uno de ellos. Alguien de repente dice, bueno, podemos asignar el isopropil acá, como 1, y hacer un barrido. El siguiente sustituyente es el metil 2, 3, 4, 5 y 6. No hay ahí variación con respecto a las alternativas para la denominación. Por eso es el motivo que se asigna a este isopropil como número 1. ¿Para qué? Para evitar que los otros sustituyentes que están en medio de la cadena sean los que empiecen la numeración de esos localizadores. Las reglas del UPAC tienen en realidad muchos aspectos que hay que buscar la mejor conveniencia al momento de enumerar los localizadores. Y llamo la mejor conveniencia en el sentido de que observemos siempre el panorama completo, por ejemplo, a qué distancias están los sustituyentes. El día de hoy hemos aprendido, por ejemplo, el tema de la ramificación y hemos añadido el criterio de que siempre voy a colocar como sistema base a la cadena que tiene mayor número de carbonos. Siempre vamos a colocar eso como base. Y también hemos incorporado el tema de que es preferible evitar que el sustituyente quede en la mitad de la cadena. Es preferible evitar eso. Hay ejercicios en los cuales tenía otro ejercicio preparado. Es importante ubicar también en esas ramificaciones los más bajos localizadores. Entonces, cuando se trata de ubicar los más bajos localizadores, yo también debo de analizar si estas estructuras tienen a su vez otras subestructuras. Y obviamente si son identificables, ¿no? Porque no todos los metiles o todas las rayitas van a quedar necesariamente como metiles, ¿no? Entonces, es importante identificar el panorama global de esa representación geométrica. ¿Alguna pregunta? Voy a buscar, prometo buscar un ejercicio con un radical. Para... Máster, yo otra vez, disculpará, Máster. Tengo como 20 preguntas más. A ver, otra pregunta más. Lo escucho. Ya. Por lo que entiendo, el primer localizador en un ciclo se pondrá en el extremo. En esta, aquí viene el primero, se busca el extremo con el sustituyente más complejo o el más sencillo. Por ejemplo, aquí tenemos el extremo de un isopropil, pero en el caso que no tuviéramos un isopropil y tuviéramos un butil, y acá otro isopropil, entonces yo considero que el isopropil es el más complejo, pues es un radical,
y no es una ramificación alcano. Y ahí sería en cambio el isopropil, el número 1, quedando 1 isopropil, 2 metil, 3 metil, 2 etil y, 4 etil y 5 butil. Por lo que yo le entendí en primera instancia. Usted dice que el extremo siempre será correcto. Si modificamos en cambio un isopropil y ponemos un butil, comienza a contar desde el isopropil a hacerla más compleja y hacer un extremo. Pero aquí no hay un butil, pues. Es un ejemplo. Si modificáramos eso para comprobar si entendí, los extremos. Si modificamos un extremo de un isopropil por un butil. Un momento. O sea, tú me dices que aquí, por ejemplo, queda el butil. Ajá. Y entonces ahí, ¿con cuál se empieza? Ajá. Esa es la pregunta. Ajá. Porque yo consideraría que se comenzaría a contar desde el isopropil. Porque de acá. Pues considero que se numera siempre desde el más complejo y en el sentido horario. Y además da contadores menores. Ya, si aquí estuviese el butil. Si aquí estuviese el butil. Correcto. Y acá tienes el isopropil. Y si los demás son continuos, ahí se toma la consideración del más complejo. Pero, si hay continuidad con respecto a los otros sustituyentes. Supongamos un caso en el cual está acá el butil y, por ejemplo, ya no hay este etil y ya no hay el metil. Entonces ahí me voy por el criterio de la continuidad de los sustituyentes en la numeración. Y con esa combinación me quedo. Ojo para todo el mundo. Igual ordeno alfabéticamente. Lo que cambia es la forma de numerar los carbonos al interior del ciclo. Cuidado, alguien cree que porque nos vamos o escogemos el sustituyente más complejo, vamos a olvidarnos de ordenarlo alfabéticamente. No, se ordena alfabéticamente, pero el criterio al interior del ciclo cambia. ¿Sí me explico, señor Ochoa? ¿O sí estamos ahora sí alineados? Por mí seguiría hasta las mismas 12 de la noche, pero mis compañeros me ahorcarían virtualmente. No entiendo, ¿qué pasa con sus compañeros? Aún tengo como 50 preguntas más. Bueno, puede hacérmelas por interno, yo se lo agradezco porque eso es participación. Envíemelas por correo y yo se las respondo, ¿no? Y se las respondo públicamente. Pero la cuestión está en que me las envíen, ¿no? Porque como entenderá, los tiempos de conexión son un poco cortos. Listo, máster. Y ahí con gusto me las envía y lo vamos respondiendo sin ningún inconveniente. Bien, tenemos actualmente 23 personas conectadas. Son Alison Cuello, Denis Garaycoa, Cristian Carriel, Dayana Plúa, Denis Barahona, Erika Miranda, Gabriel Cedeño, Gilson Cabrera, Henry González, Kinson Lynch, John Navarro, Jonathan García, Jorge Ochoa, Jocelyn Acebo, Laisa Mora, Rudy Lucín, María Barrio Nuevo, Marta Cajamarca, Mabelin Zambrano, Michelle Arizaga, Pedro Bone, Ginger Tomalá, Yelania Figueroa. Por favor, las personas enciendan la cámara para hacer la foto del curso.
Máster, disculpe, el compañero Andy Gutiérrez estuvo en clase y se tuvo que desconectar porque tuvo problemas de internet. Y la compañera Angie Barahona también tuvo problemas de internet y por eso no pudo ingresar a la clase el día de hoy. Ya, eso no hay problema. Andy también está. Bueno, Andy, la verdad, a veces se me fuga algunas veces. Vamos a ver el resumen de asistencias, cómo está, ¿no? Bien, muchísimas gracias y mañana estamos en la conexión, ¿no? Gracias. Hasta mañana.